Muchas gracias, ministro Marco Bussi. Quiero, en primer lugar, si me permiten, sumarme al homenaje que se rinde durante este congreso al querido Flavio Queiroz, a quien tuve el honor y el agrado de conocer. Sé que es un hombre que indica camino a quienes lo han conocido en el derecho y también en la vida particular. Me honra haberlo conocido y me sumo al homenaje que con tanto cariño se le ha expresado con la oportunidad de este congreso. También quiero, antes de referirme a la ley chilena sobre contrato de seguro, señalar una coincidencia que también podríamos decir merece un homenaje. Estamos sentados en esta mesa presidida por un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, un peruano y un chileno. Quizás podemos decir, estamos representando a los pueblos que en la Corte de La Haya, hace solo pocos meses, hemos resuelto un conflicto que nos dividía por varios años, un conflicto limítrofe, los límites del mar. Y lo hemos resuelto, ese conflicto, justamente en un tribunal, en modo pacífico de solución de controversias. Y en ese sentido, mi homenaje es a esta casa, a la Casa del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, y a la paz, que se consigue a través de la justicia con soluciones pacíficas. Paso ahora al tema que con agrado he recibido la labor de comentar con ustedes, con la idea de que pueda servir tanto por sus eventuales virtudes como sobre todo por evitar sus defectos en el proceso de la elaboración de la ley brasilera, que es el proyecto aprobado en Chile, que modifica normas que rigen el contrato de seguro, regían el contrato de seguro desde 1865. Teníamos una ley muy antigua, no es ningún mérito. Sin modificaciones sobre el contrato de seguro, las normas del Código de Comercio dictadas en 1865 rigieron hasta el año 2013. Recién el 1 de diciembre de 2013 han comenzado a regir nuevas normas sobre contrato de seguro en Chile. Entonces es un espacio inmensamente abierto para la elaboración de, sobre todo, interpretación. Y si puede servir eso en el proceso brasilero, nos alegramos de aportar. Creo que el principal cambio, el cambio radical que implicó esta modificación y que hoy rige entonces al contrato de seguro en Chile, es la imperatividad de sus normas. Como se imaginarán, normas del siglo XIX, normas no peyorativamente, sino que literalmente llamadas decimonónicas, estaban dictadas con otra mentalidad, meramente dispositivas. La autonomía de la voluntad regía para la elaboración de los contratos, para la celebración de los acuerdos entre asegurado y asegurador. No existía la sociedad, se comentó mucho ayer, muy interesantemente. Deudor y acreedor es todo lo que hay en un contrato, asegurador y asegurado es todo lo que hay en un contrato de seguro en este caso. En el otro, el general, los contratos. Y la sociedad parece a veces ausente. Entonces, en esa función hoy tutelar del Estado en favor de la parte menos beneficiada o menos favorecida, la parte débil de los contratos, las normas sobre contrato de seguro son imperativas.
Al contrario de algunas otras legislaciones, como la portuguesa, que especifica con todo detalle cuáles son las normas imperativas para todo contrato, la norma chilena no distingue. Y por lo tanto podríamos entender en principio que lo serían todas. No necesariamente debemos concluir eso. Pero ¿a qué me refiero con que pudieran ser o no todas las normas imperativas? La ley dice que son imperativas sus normas, pero a su vez establece una excepción. Y la excepción son los considerados grandes riesgos. Con esa denominación se les llama en general en las legislaciones de la generalidad de los países aquella parte de un contrato de seguro que se supone no es débil. A pesar de ser el asegurado, tiene poder de negociación. Para esa parte, las normas no serían imperativas. La duda de todos modos queda porque algunas de las normas podrían serlo de todos modos, como es en el caso que comentaba de Portugal, y hay otros, que especifica que las normas no son imperativas para los contratos suscritos con partes aseguradas, parte asegurada gran riesgo. No lo son todas, lo son algunas. ¿Cómo define la ley chilena grandes riesgos? Aquí hay un tema relevante, porque ¿hasta dónde llevamos la tutela del Estado? ¿Hasta dónde consideramos parte débil en un contrato de seguro al asegurado? Hay legislaciones que lo definen por el tipo de seguro. Un seguro de casco o transporte marítimo va a ser siempre considerada esa parte asegurada como grandes riesgos, a ese contrato, grandes riesgos. Otras por el monto asegurado o el monto de la prima que se paga, el premio. En Chile se ha definido en una forma ecléctica, se podría decir. Grandes riesgos son por alguna parte un tipo de seguros. Efectivamente, los de casco, los de transporte marítimo y terrestre. Por otra parte, son grandes riesgos aquellos contratos en que la suma asegurada es importante, definida a través indirectamente de que el monto de la prima es alto. Un monto de prima que se fijó en el caso de Chile aproximadamente, en términos equivalentes, a $9.000. Quizás en Brasil o en otras partes parece ese monto relativamente bajo. En Chile, pólizas de sobre $9.000 de prima anual, en que además deban concurrir requisitos de ser seguro de daños y que las partes, la parte asegurada y contratante y eventualmente los beneficiarios sean todos personas jurídicas, esos requisitos se agregan cumulativamente. Ese tipo de pólizas representan menos del 1% del total de las pólizas que se suscriben. Es decir, a pesar de que pudiera parecer bajo el monto, de todos modos, la tuición del Estado queda para sobre el 99,5% de las pólizas que se emiten. Desde ese punto de vista podríamos concluir la inmensa mayoría de los contratos de seguros quedan sujetos a la tutela del Estado a través de la imperatividad impuesta a las normas de ese contrato. Mi opinión personal es que es correcta esa definición y además, en nuestro caso, se basa en una experiencia. Como recordaba alguien ayer, las pólizas, los contratos de seguro que se celebran en Chile no deben ajustarse a modelos impuestos por la autoridad. Deben ser legibles y deben ser sujetas a la ley. Basta que el modelo general, las condiciones generales, se depositen en la superintendencia. Una vez depositadas en la superintendencia, sí que la superintendencia haya ejercido una función de objetarlas en razón de no ser suficientemente legibles y no ser correctamente legales, sujetas a la ley en su contenido, depositadas entonces así pueden ser suscritas por cualquier compañía de seguro con todo asegurado, interesado. La excepción a esa norma, y que rige desde hace muchos años,
son justamente esos grandes riesgos. Y fueron definidos de esa forma, como hoy día para el contrato de seguro ya estaba definido que las personas jurídicas en seguro de daño con prima sobre $9.000 equivalente, no necesitan ajustarse a ese modelo para suscribir un contrato de seguro. Podían antes suscribirlo sin sujeción alguna al modelo registrado en la superintendencia. Y hoy lo podrán hacer del mismo modo y además no sujetas a la imperatividad de las normas, distinguiendo sí, queda esa labor para el intérprete hoy día de definir cuáles normas, a pesar de que la ley chilena no las distingue, son de todos modos o deberían ser de todos modos entendidas como imperativas en todo contrato, aún aquellos de grandes riesgos. Algunos elementos típicos de nuestra opción de legislación para contratos de seguro. El interés asegurable. Se comentó también en este Congreso ayer. ¿Desde cuándo se exige que el interés asegurable exista? ¿Es necesario que exista en el momento de la celebración del contrato para que el contrato sea eficaz? La norma chilena ha optado por exigir la existencia del interés asegurable en el momento del siniestro. Es decir, es suficiente que el interés sea actual o futuro al momento de la celebración del contrato. Entiendo que la opción de los proyectos de ley presentados en Brasil va en esa línea y nos parece correcta. Si una persona previsora, buen padre de familia, lo llama el Código Civil a ese previsor, desea que su riesgo esté cubierto o su legítimo interés en un riesgo esté cubierto desde el principio, no debería esperar a que ese riesgo o ese legítimo interés o ese riesgo existiera ya, porque entonces difícilmente lo tendrá cubierto desde el principio. Por lo tanto, podrá anticiparse, contratar un seguro con el interés de cubrir su legítimo interés en un riesgo futuro, que él prevé que va a existir. Y en ese sentido la póliza será eficaz, a pesar de que en el momento de la contratación no haya un riesgo actual o un interés legítimo en un riesgo actual. Una pequeña reflexión. Me he fijado que en Brasil ya desde, al menos, el Código Civil, principio del 2002, si no me equivoco, se hacen referencias muy importantes a la finalidad de los contratos. En el proyecto de ley presentado en Brasil, en su Congreso, se hace referencia a que deben cumplir también con los objetivos del Estado. Esa función social de los contratos, de que también se habló ayer, muy desarrollada en Brasil, alabada especialmente por el doctor Stiglitz en su presentación el primer día, está muy ausente de la legislación en general chilena, muy en ese sentido de corte liberal. Le gusta a los chilenos considerarse muy jurídicos en ese sentido, muy estrictos en la interpretación de los contratos. Pero la verdad es que la evolución del mundo, países intercomunicados tanto hoy día, hacen que necesariamente avancemos, a pesar de nosotros mismos, podríamos decir, en Chile, hacia una consideración del valor de las cosas, genéricamente hablando, los contratos de seguro entre ellas, dentro de un contexto, dentro del contexto de la sociedad. Entonces ya no se considerará aisladamente a los contratantes, como si fueran los únicos interesados en ese contrato. Pero nosotros damos solo primeros pasos en este sentido.
vamos todavía muy atrás en ese enfoque y el caso paradigmático, tal vez en esta regulación del contrato de seguro en Chile, es el caso de la acción directa. Otro tema de mucho interés, me he dado cuenta en este congreso, ha sido tocado en muchas presentaciones diferentes. Y por lo que he conversado, hay muchas publicaciones sobre acción directa. Tesis de doctorado basadas en acción directa. Bueno, en Chile se propuso, no existía la acción directa, se propuso en el proyecto y fue rechazada por los diputados. La acción directa no quedó consagrada en las normas. Es un caso que podríamos considerar de retraso temporal en el desarrollo de nuestro derecho. Pero no obstante que no quedó establecido, existe al respecto un caso curioso de cómo quedaron estas normas. Permítanme remitirme entonces a la norma que quedó establecida en relación con la acción directa. Les confirmo, fue eliminada, no quedó establecida la acción directa. No obstante, en el artículo 570, a todo esto, paréntesis, las normas sobre contrato de seguro están establecidas en Chile en el Código de Comercio, desde 1865, en un título que fue completamente reemplazado por las normas actuales. Dice: por el seguro de responsabilidad civil, el asegurado se obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado por un hecho y en los términos previstos en la póliza. Y aquí un agregado importante. En el seguro de responsabilidad civil, el asegurador pagará la indemnización al tercero perjudicado. En virtud, sí, dice, en virtud de sentencia ejecutoriada o de transacción judicial o extrajudicial celebrada por el asegurado con su consentimiento, es decir, con el consentimiento del asegurador. Pagará la indemnización al tercero perjudicado. Ya hemos visto que en la evolución de esta materia en Brasil, y según entiendo, si no he interpretado mal, los tribunales en Brasil han resuelto en favor de la acción directa sin que explícitamente estuviese establecida, tal vez con normas similares. Yo pienso que si bien la historia de la ley va a operar en contra como elemento de interpretación al momento de juzgar si la acción directa procede o no, como sabemos que la ley es una especie de hija ingrata, se olvidará tal vez de su paternidad, tal vez la interpretación de la ley no será el elemento, la historia de la ley no será el elemento de interpretación preferido, y tal vez, eventualmente, en disposiciones como esta, pagará la indemnización al tercero perjudicado. Evolucionemos a través de la jurisprudencia, ya que no a través del texto de la ley, hacia una aplicación de la acción directa. Y tengamos entonces, si bien no texto, como nos decía un palestrante ayer, sí norma, a través de parte de texto, parte de interpretación abierta, parte de buscar la finalidad social o la función social como finalidad que tiene o debería tener el contrato de seguro. Y vuelvo ahora entonces a otros elementos que pudiéramos destacar dentro de nuestra legislación sobre contrato de seguro. La ley antigua
distinguía seguros terrestres y seguros marítimos. Esa era la clasificación de los seguros en Chile. Para regocijo de los aviadores, esa ya no es la clasificación. Hoy día es de daños y de personas. Y en daños, los reales a las cosas y los patrimoniales. Entre los patrimoniales tenemos definidos en el código, aparte del seguro de responsabilidad civil, el seguro de crédito y el seguro de garantía. Estos seguros para la mayoría de las personas no tienen mucha importancia. En muchos países no se definen, a pesar de definirse varios, no se definen este tipo de seguros. En Chile se han definido y como yo tengo mi especialidad en ese tipo de seguros, no puedo referirme a ellos. Es la debilidad de la deformación. El seguro de crédito se ha definido, a mi juicio correctamente, como la cobertura del riesgo de incumplimiento de obligaciones de dinero. Si bien toda obligación de dinero queda cubierta, la práctica es referida principalmente al cumplimiento de las obligaciones de dinero de contratos de compraventa, eventualmente también de contratos de arrendamiento, pero principalmente de compraventa, entre empresas, ventas a plazo, exportaciones en cobranza. Y la garantía como el cumplimiento de las obligaciones que no son de dinero. Y por lo tanto, entre el seguro de crédito y el seguro de garantía ha quedado cubierto todo el espectro de cumplimiento de obligaciones. Podríamos decir que eso es correcto en cuanto a contratos que establezcan las obligaciones contractuales. Obligaciones extracontractuales, y hacemos ahí un link, está el seguro de responsabilidad civil. Terceros indeterminados, pero determinables, obligación de no dañar. Y por lo tanto, todo tipo de obligaciones quedan cubiertas a través de estos tres tipos de contratos. Y el de garantía, obligaciones que no son de dinero, quedan cubiertos en Chile a través de dos tipos de cauciones. Son las que se llaman de ejecución inmediata, de pronto pago, en que no se discute si se ha cumplido o no cumplido la obligación, entre comillas, principal, porque no está referido como un contrato accesorio, el seguro en ese caso, y el tradicional, en el que habrá una liquidación de siniestro y habrá la necesidad de determinar si ha habido o no ha habido ese incumplimiento. Decíamos que la norma chilena no distingue sobre la imperatividad. Quiero volver sobre un pequeño punto al respecto, y es que hay dos formas de exceptuar la imperatividad. Decir expresamente cuáles son las normas que no son imperativas, y la otra alternativa es que la propia ley lo indique indirectamente a través de expresiones como salvo pacto en contrario, salvo estipulación de las partes. Y nuestra norma ha hecho ha usado esta opción para diferentes aspectos del contrato. Por ejemplo, la época y el lugar en que la prima debe ser pagada. Las partes lo determinan. Y aquí algo que contrasto con opiniones dadas ayer en alguna de las palestras. Si la prima debía estar pagada o no como condición para la cobertura de los riesgos. Si era previo el pago de la prima a la existencia de la cobertura. La opción en Chile, primero, no está... las partes pueden pactar el momento del pago de la prima. Y no está sujeta la cobertura incluso
al pago de la prima oportuno en los términos que la póliza lo establece. Eso en alguna época se prestó a abusos por parte del asegurador. El asegurado estaba atrasado en el pago de la prima, el asegurador se quedaba esperando, si podía cobrarla, la cobraba. Si ocurría el siniestro, decía que no podía pagarlo, la mora purga la mora, estaba atrasado en el pago de la prima, la compañía no indemnizaba. Pero si no ocurría el siniestro y pagaba la prima, la recibía. Bueno, eso ya no existe más. Las partes pueden pactar cuando se paga la prima. Cuando sea que deba pagarse la prima, debe pagarse, pero si no se paga, no opera automáticamente el principio de purgarse la mora, sino que el asegurador debe poner término a la póliza mediante una comunicación enviada al asegurador y solo se pondrá término a la póliza 15 días después de que el asegurado haya recibido esa comunicación del asegurador. Es decir, el asegurado estará cubierto en su siniestro, aunque la prima no esté pagada, si el asegurador no ha procedido al envío de la carta, poniendo término a la póliza, y no ha transcurrido el plazo de 15 días desde el envío o recepción, más bien, de esa comunicación. Otra materia en que las partes podrán pactar libremente es si se cubre o no el riesgo originado por culpa leve del asegurado. Por culpa grave o dolo, no. La ley lo prohíbe, del asegurado. Pero por culpa leve, sí, está permitido. Y las partes pueden pactar libremente al respecto, si se va a cubrir o no se va a cubrir. Lo mismo si se cubrirá o no el daño proveniente del vicio propio de las cosas. Las partes podrán convenirlo. Toda parte, aquí no me estoy refiriendo a los grandes riesgos, a todo tipo de riesgo, masivo también. Si el asegurado puede hacer dejación de las cosas aseguradas o no, queda de libre pacto. En el seguro de responsabilidad civil, si se cubrirá el importe de las cauciones que debe rendir el asegurado, las multas y sanciones a que sea condenado, de libre pacto. En el seguro de transporte terrestre, ¿cuándo comienza y termina la cobertura? También es de libre pacto. En el seguro de crédito, si la cobertura se extiende o no más allá del crédito a los gastos de cobranza, de libre pacto. En el contrato de reaseguro, si se confiere acción directa al asegurado, es de libre pacto. Es decir, solo en el contrato de reaseguro, la ley expresamente previó la posibilidad de pactar la acción directa. ¿Desde cuándo queda cubierto el riesgo de suicidio? También quedó de libre pacto. En principio sería 2 años después de la contratación. Pero las partes pueden acordar algo diferente, dice la ley. Y ahí la duda de un intérprete sería, ¿podría establecer un plazo mayor? Porque nos dijo que pudiera pactarse de un plazo menor. No se distinguió. Y por lo tanto, no habiéndose distinguido, podríamos decir, podría operar en ambos sentidos la libertad contractual. Nosotros pensamos que no, porque la imperatividad, de acuerdo a otra de las normas, 542, entonces una interpretación sistemática, dice otra cosa que nos permite deducir que solo podría ser, el pacto podría operar para disminuir ese plazo, porque eso es en beneficio del asegurado. Ampliarlo sería en su perjuicio. El artículo que define el carácter imperativo de las normas. Las disposiciones que rigen al contrato de seguro son de carácter imperativo, a no ser que en ésta se disponga otra cosa, como hemos visto varios casos ya. No obstante, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario. Entonces podríamos entender
que donde es posible pactar, no se pueda pactar necesariamente en cualquier sentido, sino que también en cuanto sea beneficioso para el asegurado. Habrá casos que no serán ni beneficioso ni perjudicial. Ok, en esos casos será de libre pacto en qué sentido se pronuncien las partes. Pero respecto de acortar o alargar la caducidad, el periodo en que no se cubre el suicidio, claramente es de perjuicio para el asegurado si se alargara. Y pensamos que entonces deberíamos interpretar que solo podría pactarse su disminución. Los plazos de prescripción, que a veces se han confundido en materia contractual con los de caducidad o preclusión, quedaron claramente definidos y creemos que en esta materia, que a nosotros nos gusta llamar de orden público, ni aún los grandes riesgos podrían hacer una excepción. Este es uno de los casos que pensamos que, a pesar de que la ley no lo diga, la norma sobre imperatividad no sería renunciable por las partes. Ahora, sí se establecen plazos relativamente más cortos que lo que he visto en legislaciones extranjeras respecto de Chile. Hasta 10 años en diferentes legislaciones. En Chile es 4 años. 4 años es el plazo de prescripción de las acciones que emanan del contrato de seguro. Naturalmente, desde que se hace exigible la obligación. Otra norma nueva para nosotros, el contrato de seguro era solemne, escritura pública o privada. Hoy día es consensual. Siempre que haya al menos un principio de prueba por escrito en el cual puedan fundarse sus condiciones, sus cláusulas. Pero este principio de prueba por escrito puede estar basado en una diversidad inmensa de documentos. Por supuesto sirve el mail, el correo electrónico, incluso la voz grabada para contratos masivos en que se utiliza esa fórmula, los que se contratan vía, por ejemplo, telefónica, la voz grabada también es útil. Y uno podrá decir, bueno, pero después de que se ha formado el consentimiento, de todos modos, el asegurado está obligado a hacerlo y lo hará, el asegurador, perdón, está obligado a hacerlo, emitirá una póliza. Si emite la póliza y hubiera divergencia entre la póliza y los anteriores antecedentes con los que entendemos se formó el contrato, ¿cómo se resuelve? El proyecto de ley hacía referencia a una oportunidad del asegurado para representarle al asegurador las deficiencias de la póliza, en el sentido de que no coincidían con los acuerdos adoptados previamente. Sabemos todos cómo leen los asegurados, cómo leemos nosotros, los abogados, las pólizas que contratamos. Yo la de auto no la leo. Entonces, esa norma que estaba en el proyecto, darle la oportunidad al asegurado para en 30 días informarle al asegurador las correcciones que creía él que debían hacerse al texto de la póliza, porque no coincidían con el acuerdo al que habían llegado, esa norma, por suerte, fue eliminada del proyecto. Hoy día, el asegurador emite la póliza, sí. Sus términos solo le empecen a él, por los años que dure la póliza. El asegurador nunca podrá apoyarse en los términos de la póliza para contradecir los términos del contrato si fuesen más favorables los del contrato al asegurado y los probara por cualquier medio de prueba legal
basado en un principio de prueba por escrito. Entonces, la póliza una vez emitida solo podrá interpretarse en lo diferente al contrato de seguro, basado, como decíamos, en los antecedentes previos, en cuanto beneficia al asegurado. Si lo perjudica, no vale la póliza en su contra. Eso es una disposición claramente establecida en favor del asegurado que naturalmente celebramos. No obstante, eso no es todo. El asegurador, y con esta mención voy a concluir, el asegurador tiene la obligación, eso sí, si no hay un corredor de seguro que intermedia, tiene la obligación de asesorar al asegurado en la contratación del seguro, de ofrecerle las mejores coberturas, los mejores términos para la contratación. Y esa es una obligación muy gravosa para el asegurado, que pasa a tener que ponerse en el lugar de la contraparte en la negociación de un contrato de seguro. Esa norma opera, es plenamente válida, asusta hoy día a aseguradores, preferirán tener un intermediario para librarse de esa responsabilidad. Pero en cuanto no lo tengan, en cuanto no haya un corredor que efectivamente vele por los intereses del asegurado, el asegurador debe velar por esos intereses y no ponerse como parte contraria entonces en el contrato. Con esto concluyo y quedo abierto hoy y sin prescripción a contestar las preguntas cuando quieran ustedes formularlas. Muchas gracias.